Hola a toda la comunidad gimnasiana, yo soy Justo Mesa, director del Departamento de Psicología, y bienvenidos a su video podcast de la Escuela de Padres. Hoy tenemos con nosotros un gran invitado, Juan Pablo Raba. Buenos días. Justo, gracias. Después de gran, si nos va bien. Bueno, por ahora es un invitado. Por ahora más. es un invitado que seguramente ustedes conocerán. Un invitado que precisamente pidió ser presentado como un ser humano. ¿Por qué solo un ser humano, Juan Pablo? Porque justamente cuando estaba en el colegio me han pedido un par de veces que dé charlas a los chicos de 11. Y tal vez uno de los énfasis, o tal vez por lo que me llaman, es pues porque yo le he dedicado mi vida al arte. He hecho una carrera en el arte, vivo del arte. Y para muchos hogares el arte nunca es una posibilidad. Empezando por la preocupación que hay, ¿no? Y es de qué vas a vivir. Lo tuve con mi papá y lo entiendo, pero simplemente me presento como una alternativa. Entonces, cuando les digo a ellos o a los estudiantes, siempre les digo qué van a hacer cuando sean grandes. Entonces levantan manos, ¿no? Pues arquitecto, y siempre les digo, eso no es lo que tú vas a hacer. Tú vas a ser un ser humano toda tu vida, con unas inflexiones, con unos picos, con unos bajos, con unos altos. A lo que te dediques es una cosa diferente. Hay una gran diferencia entre el ser y el hacer. Entonces a veces nos preocupamos mucho por el hacer y nos olvidamos del ser. Así es, por eso hoy vamos a hablar del ser, porque los seres humanos sentimos emociones. Juan Pablo Raba hoy en día es un abanderado de la salud mental en los hombres, porque precisamente ha sentido y se ha dado cuenta de que los hombres parece que también sentimos y parece que también lloramos, ¿no? Así es, y es que navegando mi propia crisis de salud mental, mi propia crisis de la mediana edad, que logré identificar y logré empezar a trabajar y logré compartir en ese transitar y en mis investigaciones, porque igual soy una persona curiosa, el arte lo hace una persona curiosa. Me encontré con cifras que realmente para mí son aterradoras. Y es que, por ejemplo, de cada 10 suicidios, 8 son masculinos. Así es. Y muy jóvenes, además. Están empezando cada vez más jóvenes. Entonces, eso lo que produce a mí es una serie de preguntas, como por ejemplo, no entiendo. Si supuestamente los hombres somos fuertes, si nos crían para poder con todo, si nos dicen que nosotros no lloramos, no sentimos tristeza, no sentimos miedo, no sentimos angustia, entonces ¿por qué nos estamos suicidando de esta forma? Y a un ratio tan superior. Entonces, finalmente lo que me doy cuenta es que efectivamente la salud mental masculina particularmente está muy abandonada. Y mucho tiene que ver con el paradigma social que hay, con la educación que traemos, con la información que traemos generacional. Y esto se vuelve ya intergeneracional, ¿no? Y es con lo que mi bisabuelo le dijo al abuelo, que el abuelo le dijo al papá, que el papá le dijo al hijo, y que el hijo también está transmitiendo después al otro hijo. O sea, es un tema de preguntarnos o hacernos las preguntas correctas. Es un momento. ¿Cuál es la información que estamos no solo transitando nosotros, sino que estamos transmitiendo? Hablemos entonces de esos procesos de crianza incorrecta. ¿Es correcto entonces asumir que los hombres somos superpoderosos y que no lloramos? Para mí personalmente, como te digo, yo nunca puedo hablar desde un punto de vista profesional porque no soy un profesional de la salud mental. Soy un humano transitando su propia crisis y buscando respuestas. No es correcto. No es correcto y es muy indolente sobre todo. Y es botarle simplemente una comunicación errónea y una responsabilidad muy grande a un ser humano en formación. No, ponerle una presión impresionante mi encima. Papá, oiga, no llore, eso no es de hombres. A un niño, además. O sea, ya le estamos diciendo, además, no es que usted no es un niño, usted es un hombre. Es una presión muy fuerte. Entonces estamos ya como creando esta analogía de la olla a presión es maravillosa. Estamos en serio criando ya niños con una presión que por algún lado va a estallar. Para algunos se gestiona con deporte, para algunos se gestiona de forma muy sana a través de los estudios, del conocimiento, del arte, de la música, de las caminatas, pero para muchos esa autogestión no existe, esa autorregulación no existe y sale de formas muy inadecuadas. Alcohol, drogas, agresividad, violencia, bullying. O sea, se puede ver de muchas formas y colores. Hay formas de expresar las emociones negativas, ¿no?
Tú has mencionado bastantes, desde lo deportivo hasta lo espiritual, desde el trabajo, desde la conversación, desde las crianzas positivas y desde los mensajes adecuadamente dados por los papás. Total. Pero ¿qué podríamos hacer desde las casas? Porque seguramente todo esto empieza en la casa, ¿no, Juan Pablo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le podemos decir a nuestra comunidad de padres que haga en la casa para permitir la expresión emocional, sobre todo de lo negativo, también en nosotros los hombres? Yo creo que primero que todo tenemos que empezar por ser responsables como padres y asumir nuestras propias carencias, falencias, dolores. Si nosotros no sabemos autogestionar nuestras emociones, si nosotros ni siquiera somos capaces de enfrentarnos con un trauma, si no hemos hecho nada por resolverlo, ¿cómo podemos esperar que nuestros hijos simplemente, o no lo carguen, cuando ya está demostrado que los traumas se heredan generacionalmente? ¿Cómo podemos esperar que ellos, de algo que ni siquiera conocen en la casa, se autogestionen, autorregulen y sean una mejor versión de sí mismos e inclusive que de nosotros? Entonces, efectivamente, empieza por hacerse las preguntas correctas. Y si uno ve algo, primero en uno, que tal vez está repitiendo, me estoy volviendo mi papá. ¿No? Y es como empezar a romper esos paradigmas. Y es, mi papá me pegaba a mí correazos y fíjese, chino, yo salí bien. ¿Realmente? ¿O estás cargando con algo que tal vez no has solucionado? Tal vez, y podemos hablar mucho de esto, pero tal vez, y a través del podcast Los Hombres Sí Lloran, lo que más estamos entendiendo es que la vulnerabilidad es una gran fortaleza. Y que permitamos a nuestros seres queridos ser vulnerables requiere de un espacio seguro para que ellos lo sean y para que nosotros también lo seamos con ellos. Y podamos oírlos de verdad. Y no queramos siempre dar el ejemplo y siempre pensar que tenemos la razón y siempre pensar que porque somos grandes y tenemos más experiencia, sabemos más. Las preguntas se tienen que hacer en conjunto. Todos nos tenemos que hacer esas preguntas. La vulnerabilidad es una gran fortaleza y no podemos seguir confundiéndola ni con debilidad ni como algo que atenta contra la hombría, que es algo que también nos tiene un poquito confundidos en este momento. Las nuevas informaciones, hay unas que son tan arraigadas o tan fuertes y eran tan necesarias, que tienen que ver sobre todo con lo femenino, que pareciera que el término nueva masculinidad atenta contra la misma masculinidad. Y entonces piensan, no, es que yo ahora, claro, tengo que ser afeminado para ser un hombre de la nueva masculinidad. No, es que yo ahora tengo que llorar por todo y mostrar siempre mi sensibilidad para ser un hombre de la nueva masculinidad. No tiene nada que ver una cosa con otra. El ser vulnerable es simplemente un espacio en el que tú puedes levantar la mano y decir, yo siento miedo, yo tengo angustia, esto que me dijiste no me gustó, esto me hizo sentir mal, o estoy en este momento me siento que estoy en un hueco que no sé ni cómo salir. Y eso no tiene nada que ver con ser débil. Es como si tú le dices a un soldado antes de entrar en batalla, no tenga miedo porque el miedo es de niñas. Imagínate la carga que le estás poniendo a esa persona. Imagínate un hombre que está pasando por una situación económica terrible y que tiene que pagar colegios y que tiene que pagar alquileres y que no sabe por dónde llegar. Pero como su papá y su abuelo le dijo, mijo, usted tiene que ser un macho y usted, mejor dicho, usted puede con todo y usted tiene que tener plata y usted tiene que ser un varón. Imagínate ese pobre hombre que no tiene nadie con quien expresar que está preocupado porque no sabe cómo pagar el próximo alquiler y siente que si va a la casa a decirlo, la mujer le va a decir, usted es una nena, yo me busco un macho que realmente me represente. Ese hombre es el que llega a la casa o se toma unos malos tragos, el que golpea a su esposa, el que golpea a sus hijos o el que desafortunadamente después atenta contra su propia vida. Simplemente porque tal vez no tuvo el espacio de esa olla a presión, soltar un poquito. Ahí lo escucharon entonces, apreciada comunidad gimnasiana. Tienen tareas, entonces creo que la primera tarea es que se observen, que traten de descubrir su propia vulnerabilidad, que la valoren y que sobre todo que la conversen. Aprovechen también para poder hacer ese tipo de espacios constructivos desde las propias crisis que al fin y al cabo nos pasan a todos y esperen nuestra invitación para hacer una escuela de padres en donde podamos conversar con Juan Pablo mucho más largamente sobre todos los temas de salud mental masculina, eventos de vulnerabilidad y crisis y cómo todo eso nos va volviendo más humanos, más responsables y mejores, ¿no?
Así es, eventualmente creo que lo único que uno debería tratar de ser es la mejor versión de uno mismo. Así es, muchas gracias Juan Pablo, gran invitado, te Gracias a ganaste ti. el gran y un abrazo a todos, gracias por estar aquí.